se oye mucho, se oye demasiado hoy en día, ¿verdad? Dios me dijo esto, Dios me reveló aquello, Dios vino a mí en un sueño, Dios, hermanos, la manera que Dios se comunica primordialmente para con nosotros es a través de su palabra. Es a través de la palabra de Dios, hermanos. Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Pero en estos postreros días o últimos días ha hablado por el Hijo. Ha hablado por Cristo Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos, las palabras que necesitamos, hermanos, no se encuentran en una persona que tuvo un sueño y ahora nos va a revelar qué tiene Dios para nuestra vida, la voluntad de Dios para nuestra vida. Hermanos, ¿quiere saber la voluntad de Dios para su vida? Métase a la Escritura y lo encontrará. Entonces, no recuerdo si es la primera o la segunda de Tesalonicenses, donde Pablo le dice la voluntad a la iglesia, le dice la voluntad de Dios es su santificación. Nuestra santificación es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿En qué aspecto? En todos los aspectos. ¿Se ha dado cuenta, hermano, que el Señor no hace las obras incompletas? Hace todo completamente. Hace todo asegurando las cosas completamente, hermanos. No hace nada incompleto. Sé que nosotros como varones a veces empezamos un proyecto y lo dejamos a medias. Empezamos algo, ¿verdad? Trabajar un fin de semana y llega el momento donde ya no pudimos o por ahí salió otra cosa o empezamos otro proyecto y abandonamos uno. Dios, hermanos, no es así, hermanos. Dios nunca será de esa manera, hermanos. Pablo dice en Filipenses capítulo 1, dice: estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, escuche otra vez, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién empezó la buena obra en usted? ¿El pastor? ¿El hermano de escuela dominical? ¿El evangelista? No, hermanos. Dios mismo es quien empezó, quien comenzó la buena obra de salvación en usted. El Espíritu Santo de Dios trajo convicción a su vida y se dio cuenta que estaba viviendo en pecado, en inmundicia, en iniquidad, y en ese momento encuentra la solución solamente en el Evangelio de Cristo Jesús. Se da cuenta que todos a un momento, hermanos, nos dimos cuenta de las palabras de Cristo Jesús en Marcos capítulo 1. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Cristo dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Hermanos, llega un momento en la vida de la persona cuando el Espíritu empieza a trabajar en la vida de la persona, que se arrepiente porque se da cuenta quién es ante los ojos de Dios. Y es en ese momento que la gracia del Evangelio, que la belleza de ese mensaje de Cristo Jesús brilla más que cualquier diamante, que aún el mismo sol brilla tanto que se da cuenta que toda la oscuridad que hay dentro de su corazón, dentro de su ser, solamente puede ser iluminada por la luz del mensaje del Evangelio. De otra manera no podrá. De otra manera no habrá. Pero así como dice
Pablo, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. La llevará a perfección, hermanos. Es lo que está diciendo Pablo. La perfeccionará. Viene de nuevo a mi mente el versículo que compartí con ustedes. Segundo de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Pero esa inspiración que viene de Dios no es solamente para que usted la tome en su mente, ya ahí quedó. Santiago nos dice que no solamente seamos aquellos que escuchemos, no seamos oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Y en 2 Timoteo 3:16, hermanos, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios, dice, y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Escuchó? Para que el hombre de Dios sea perfecto. Y usted me dice esta mañana, hermano, imposible. Y yo le digo, amén, aleluya. Usted no será perfecto, ni lo seré yo. Por eso me gusta la traducción de esa palabra de otra manera. Porque a veces lo vemos perfecto y decimos, me alejo de ello porque yo nunca llegaré a la perfección. Pero la palabra por igual quiere decir completo. Para que esté completo, perfecto, completo, para que esté en unidad a la vida que Dios quiere que viva. Dice, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se ha dado cuenta que no solamente Dios es el que comienza la obra en nuestra vida de salvación? Es el Espíritu Santo de Dios que empieza a transformar nuestra vida, pero es el mismo Espíritu que nos lleva a vivir en santificación. Es el mismo Espíritu de Dios que nos habilita a darnos cuenta que el viejo hombre que nosotros teníamos, que el viejo hombre ha sido crucificado con Cristo en la cruz. Ha sido colgado en la cruz. Hermano, ¿se da cuenta que Dios no empieza la obra y la deja a la mitad? Sino que Dios nos da su Espíritu, que esté con nosotros, que esté sobre nosotros, o que esté en nosotros. Es en nosotros, hermanos. No le tenga miedo a escuchar sobre la persona del Espíritu Santo. Dijo una vez el pastor MacArthur, dijo, si hay una persona de la Trinidad que ha sido más abusada que otra, es el Espíritu Santo. ¿De dónde sacamos que el Espíritu Santo me va a hacer reírme a mí incontrolablemente y decir que esa es obra del Espíritu Santo de Dios? ¿De dónde sacamos que una persona a mí me puede tocar y a través del poder o la fuerza o electricidad, como le quieran llamar, del Espíritu Santo, yo me voy a caer y convulsionar incontrolablemente? Y decir eso, atribuir eso al Espíritu Santo de Dios. ¿De dónde sacamos todas esas cosas que decimos que son artimañas humanas y decimos es un movimiento del Espíritu Santo de Dios? El único lugar donde podemos decir que esas cosas surgen o salen es de la mente humana que quiere forjar al Espíritu de la forma que piensa que debe ser hecho. Nos tenemos que recordar que el Espíritu Santo usa su palabra, la palabra de Dios, para poder entender la obra del Espíritu. Así como entendemos la obra de Cristo en el plan de redención, de que viene, nace de una virgen, de que viene y
resurrección. ¿Dónde encontramos eso? En la palabra de Dios. Pero también vemos que Él muere como un criminal. Mencionaba el hermano Isaías 53, donde nos dice que su muerte iba a ser con los malhechores, con los ladrones. Lo vemos en la palabra de Dios. Y es el Espíritu Santo de Dios que ilumina nuestra mente para entender, hermanos, qué es lo que la palabra de Dios dice. Pero ahí no termina la obra del Espíritu Santo. Hermanos, vaya conmigo a Gálatas capítulo 5. Y esta vez quiero informarle y quizás confirmarle, si es que Dios no me quita la vida en estos siguientes 30, 40, 50 minutos, que vamos a terminar el capítulo 5 de Gálatas. Creo que este fue uno de los capítulos que me costaron terminar. Hermanos, hemos estado viendo el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. En contraste con las obras de la carne. Por naturaleza nosotros somos seres que buscamos los deseos carnales. No es hasta que Dios se introduce, no es hasta que Dios llega a lo más profundo del corazón del humano y cambia ese sentido, esa disposición de buscar siempre la carnalidad, de buscar los placeres carnales. Y es a través de su Espíritu que implanta un nuevo deseo, un nuevo nacimiento, un nuevo desarrollo, pero ahora a través de la palabra de Dios. Hermanos, de la única forma que nosotros podemos cambiar es si el Espíritu Santo haga la obra en nuestra vida. De ninguna otra manera usted va a poder cambiar. Sí, quizás tener la fuerza para hacer algunos cambios mínimos en su vida. Platicaban una vez de una persona que pasó por un accidente muy, muy fuerte en su vida. Esa persona, a través del accidente, hace un cambio en su vida. Antes tomaba casi todos los días alcohol. Después de ello, después de ese accidente que cambió completamente su vida, decide dejar de tomar. No es una persona que decidió buscar de Dios. No es una persona que decidió escuchar la palabra de Dios, que tomó la Biblia. No, él mismo dijo, por mis fuerzas voy a dejar de tomar, porque esto fue parte, o quizás una de las razones por las cuales esto sucedió en mi vida. No pasaron muchos años. Cayó de nuevo y regresó al momento en el que recordaba cambiar por sus propias fuerzas y se dio cuenta que no era tan malo lo que estaba haciendo. Así que regresó de nuevo. Decimos en México, regresó a las andadas, ¿no? Regresó de nuevo a lo que un día él mismo dijo, voy a dejar. Ahora ese mismo hombre pudo ser posible que lo dejara por el resto de su vida, sí, quizás. Pero nosotros, hermanos, a lo que les estoy diciendo, nosotros por nuestras propias fuerzas no dejaremos el pecado. No lo podremos dejar. Viviendo en esta carne, esa será nuestra batalla. Por eso Cristo nos dice, toma tu cruz, muérete a ti mismo y sígueme. Esas palabras, hermanos, son de constante recordar en nuestra mente. Es decir, cada mañana, Señor, soy un pecador todavía, pero es por su gracia que vivo
vivo y soy lo que soy. Señor, soy un pecador todavía, pero es a través de Cristo Jesús que usted me ha limpiado y me ha salvado, Señor. Y ahora deme las fuerzas a través de su Espíritu para colgar a este hombre viejo en aquel madero. Es un batallar de vida. Es una batalla constante en la que el cristiano, escúcheme bien, el cristiano se encuentra. No todos son de Cristo. Pablo lo dice claramente en Romanos capítulo 8, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Que es lo contrario de esa idea, que hay en algunos que el Espíritu de Dios no mora. Les digo yo de esta mañana, hay algunos de ustedes que pueden ver a Cristo Jesús y decir, Él es mi Señor y mi Salvador, y realmente lo están diciendo con verdad, porque el Espíritu clama a su Espíritu que ustedes son hijos de Dios, como dice Primera de Juan. Pero hay aquellos que, como decían, de los dientes para afuera, decir que sí, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador, pero no lo es. Pero su vida da testimonio. Pero el Espíritu no ha hecho la obra, son sus fuerzas nada más queriendo reformar su vida. Cuando lo que necesitamos o a quien necesitamos que reforme nuestra vida es el Espíritu Santo de Dios. Y se va a dar cuenta, porque al reformar su vida, su carácter cambiará. No hay vuelta de hoja, hermanos. No hay un cristiano que pueda decir, Dios ha tocado mi vida, me ha cambiado, me ha hecho nacer de nuevo, pero sigo viviendo de la misma manera que hace 5, 10, 15 años. No es posible. Así como 2 más 2 no son 5. No tiene lógica, no tiene sentido. De la misma manera, una persona que tiene un encuentro con el Espíritu Santo de Dios no puede decir eso. O es un mentiroso, o está loco. Una de dos. Veamos lo que dice Pablo, que trae el Espíritu Santo sobre la vida del cristiano. Vamos a comenzar desde el versículo 22 y terminamos en el 26. Amén. Les voy a pedir que se pongan de pie para mostrar reverencia a la palabra de Dios. Gálatas capítulo 5, versículos 22 hasta el 26. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Amén. Usted, Señor, Señor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vamos a orar. Padre, una vez más, Señor, pedimos de su asistencia, Padre, para poder entender su palabra, comprender su mensaje, para poder escuchar, Señor, la palabra que puede traer, Señor, a nosotros corrección, que puede redarguir, que puede enseñar al igual que el instruir. Padre, pedimos que usted, Señor, sea honrado, Padre, a nosotros escuchar.
Padre, traiga convicción a los corazones que necesitamos convicción. Traiga gozo a los corazones que necesitamos gozo, Padre. Padre, traiga enseñanza a aquellos que necesitamos ser enseñados, Señor. Y Padre, ayúdanos. Abra nuestros ojos a sus verdades. Abra nuestros oídos, Padre. Y aquel que tenga oído, que oiga. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ven, tomar asiento. Se da cuenta que el Señor no solamente nos puso en este camino ahora angosto, que es duro, mencionado en Mateo capítulo 7. Hay un camino ancho, espacioso, pero hay un camino angosto, duro, difícil de caminar. No solo nos ha puesto en ese camino, sino nos ha dado lo necesario para caminar en él. Por sus propias fuerzas usted no va a complacer al Señor. Es por lo cual que Cristo tuvo que mostrar toda justicia. Por sus propias fuerzas usted no podría ser justo. Por sus propias fuerzas usted no podía amar completamente o perfectamente a Dios. Es por lo cual que Cristo tuvo que mostrarlo por nosotros. Y ahora el caminar, hermanos, tiene que ser siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. El Señor nos escoge, Jehová, Dios Padre escoge, el Hijo viene y a través del plan de redención compra al pueblo que el Padre había escogido, y el Espíritu es entregado para que ahora este pueblo sea guiado por Él, sea santificado por Él, sea transformado ahora a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Y es por eso que Pablo vemos, hermanos, que nos muestra, ¿verdad?, el fruto del Espíritu. Las semanas pasadas, hermanos, hemos visto, ¿verdad?, que parte del fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad. Esta mañana, hermanos, seguiremos con fe, mansedumbre, templanza. Y terminaremos los últimos versículos después de ahí. Hemos escuchado que el fruto del Espíritu, hermanos, es ese amor. Ese amor que solo puede venir a través de Dios. Hemos escuchado del gozo que viene con ese amor. Hemos escuchado de la paz que viene mostrada por Dios. Hemos escuchado de ser pacientes, tener esa paciencia, hermanos, los unos para con los otros, esa benignidad, esa bondad, hermanos. Ese deseo de no solamente de hacer el bien, pero realmente tomarlo en acción los unos para con los otros. Recuerde que Pablo está aquí hablándoles. Aquellos que habían sido, que se estaban en una palabra, lo dice, mordiéndose uno al otro. Que estaban consumiéndose uno al otro. Pablo dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Hermano, usted va a ver el fruto del Espíritu en su vida. Lo va a ver empezando, hermanos, en sus reacciones, en su comunión, no solamente para con Dios, pero para con el pueblo de Dios, por igual.
podemos decir que amamos a Dios que no podemos ver, y a nuestro hermano que lo podemos ver, no lo podemos amar? Dice Pablo, hermanos, que parte del fruto del Espíritu es fe. Es fe. Pero hermanos, no es la fe quizás lo que está pensando o la que está pensando usted. Para poder venir a Cristo, para poder ser salvos, es a través de gracia, por la fe. Pero aquí Pablo le está hablando a los que ya mostraron esa fe en Cristo. Es decir, le está hablando a cristianos. Le está hablando a la iglesia o a las iglesias de Galacia. Pablo no está hablando de la fe salvadora. No está hablando de la fe que necesitamos tener para poder venir a Cristo y comprender el mensaje de salvación. No es esa fe de la que está hablando. De hecho, la palabra, algunos teólogos dicen que mejor palabra, que creo que estoy de acuerdo con ellos, que mejor palabra que se puede usar es fidelidad, hermanos. Es fidelidad, lealtad o confiabilidad. Pero la palabra, hermanos, fidelidad es la cualidad de ser legal, digno de confianza y constante en cumplir compromisos, promesas y responsabilidades. ¿Dónde encontramos la muestra más grande de fidelidad? ¿Qué no lo cantamos? Oh, tu fidelidad. ¿Alguien se acuerda de ese himno? Creo que necesitamos cantarlo más. No todos nos acordamos quizás. Oh, tu fidelidad. Hermanos, ¿qué tan fiel ha sido el Señor para con usted? ¿El Señor le prometió que su vida iba a ser fácil? El Señor le prometió que usted nunca iba a pasar por dificultad. El Señor le promete que usted nunca iba a pasar por persecución. El Señor le promete que Él le iba a dar todos los deseos de su mente y de su corazón fuera de Cristo. El Señor le promete una vida en abundancia a todo momento, que nunca le iba a faltar nada. ¿Sabe quién le promete todas esas cosas? Los falsos maestros. Las personas que hoy en día se dicen ser apóstoles, que se dicen ser profetas, que se dicen ser una cosa u otra. Eso sí les prometen a ellos. Pero con una condición. Si tú plantas tan solo una semilla de $125, entonces, si tú compras este pañuelo que fue ungido con agua del Jordán por tan solo $25.99, más manejo y envidia, un poquito de lógica nos lleva muy lejos, hermanos. Si el Señor no lo promete, ¿por qué dejamos que otros hombres vengan y lo prometan? Hermano, el Señor es fiel en los que nos promete. Cuando Cristo le dijo a sus discípulos la gran comisión y les dice al último: yo estaré con ustedes. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de la era, hasta el fin del mundo, hasta el fin del tiempo. Yo seguiré ahí con ustedes. ¿Sabe que el Señor cumple su promesa? Él es fiel para cumplir eso. Él es fiel para decir eso. ¿Por qué? Porque Dios no puede mentir. Si hay alguien que es fiel, que puede mostrar fidelidad, es el Señor, hermanos.
Es el Señor. Lamentaciones 3, 22 al 24 dice lo siguiente: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Nuestra esperanza está arraigada a las promesas fieles de Dios, hermanos. Pero así como sus promesas que nosotros contamos como bendición o favorables para el humano, sus promesas que nosotros consideramos como enemigos o como negativas a nuestra vida, por igual son ciertas, hermanos. Si Él nos promete que si nuestro caminar es en la carne, y en eso nos somos guiados cada día, tenga esto por seguro, Él le promete que usted morirá. No solamente en esta vida, sino vendrá la segunda muerte. La segunda muerte en la que Juan en el Apocalipsis dice que es donde aquellos serán echados al lago de fuego. Hermanos, las promesas del Señor nunca fallan, Él es fiel para hacerlo. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que llama, el cual también lo hará. Como les mencionaba, hermanos, entre nosotros, hermanos, esa fidelidad, hermanos, a veces se batalla para construir, para mostrar. ¿Por qué? Porque no conocemos de Dios. Porque no buscamos ser guiados por el Espíritu Santo. Dios, hermanos, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Dios no miente, hermanos. El alma que pecare, esa morirá. Dios no miente. Pero ahora, hermanos, viendo el fruto de la fidelidad, hermanos, ¿qué de nosotros? Si le dije que la definición es la cualidad de ser leal, digno de confianza y constante en cumplir compromisos y promesas y responsabilidades. Escuche lo que dice Martín Lutero sobre eso, sobre el fruto de la fe o fidelidad. Dice Martín Lutero: al incluir la fe entre los frutos del Espíritu, Pablo obviamente no se refiere a la fe en Cristo, sino a la fe hacia las personas. Esta clase de fe no es desconfianza de los demás, sino creer lo mejor de ellos. Naturalmente, quien posee esta virtud será engañado en ocasiones, pero lo deja pasar. Está dispuesto a creer a todos los hombres, aunque no necesariamente
a confiar en todos ellos. Esa fidelidad, hermanos, nos lleva a ser una persona en la cual los demás hermanos, las demás personas, aún las personas allá afuera, confían. ¿Le ha tocado alguna vez una persona que vino a usted y le dijo: hermano tal, hermana tal, yo sé que no voy a la iglesia, yo sé que no conozco de Dios o lo que sea, pero en este momento estoy pasando por una situación difícil, yo sé que usted ahora podría orar por mí? Y usted le dice: claro, sí. Se va a casa y se le olvida. ¿Debería esa persona seguir confiando en usted? Usted fue fiel para llevar a cabo ello. Nuestro Señor Jesucristo enseñando, hermanos, que nosotros, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. También Santiago lo dice por igual, lo vuelve a repetir en Santiago 5:2, dice lo siguiente: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Si nuestro Dios ha sido fiel para con nosotros y Él es recto en decir sí o no, nosotros deberíamos demostrar lo mismo. Mostrar esa fidelidad para con los demás, hermanos, y mostrar esa convicción por igual. Decir sí cuando el Espíritu Santo es el que está obrando en nuestras vidas. Decir sí a la lectura para seguir entendiendo qué es lo que quiere Dios para mi vida, y decir no al pecado. Decir no a las cosas que me alejan de Dios. Hermanos, no todo lo que lo aleja de Dios es pecado, aunque en sí se está alejando de Dios. Es quebrar el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, o el más grande. Hoy en día, ¿qué se está celebrando ahorita? Allá afuera, la Copa Mundial 2026. Vamos a cortar el servicio a 15 minutos y cantamos el resto para poder llegar al tiempo a ese juego que queremos ver. Hoy día no creo, parece que no juega México, pero le puedo asegurar, el día que llegue domingo, en estas semanas que siguen de este mundial, que llegue el domingo, hay muchas personas que cuando jueguen México, y estoy hablando de las iglesias hispanas, que es por mayor parte aquí en Livingston están llenas de mexicanos, el día que llegue ese momento donde México se tenga que ir a jugar, muchas personas van a preferir quedarse en casa que adorar a Dios. Eso casi se lo aseguro. ¿Por qué? Porque es más importante mi deseo de entretenimiento que mostrar a Dios reverencia en el día que Él ha puesto para que la iglesia se una. No le estoy hablando de algo que me contaron, le estoy hablando de algo que hacían. Yo le mostraba a mis hijos, a Melanie, a Damián y a Melanie, esto es antes de Luca y Leví, que el voleibol era más importante, que el fútbol. Ellos no jugaban, ellos no hacían eso, pero era más importante. ¿Por qué? Porque si papá tenía un juego el domingo, no importara que fuera hasta Lufkin o no importara que fuera hasta Cleveland, si era a las 12, nos salíamos antes del servicio. Si era a las 10, no íbamos al servicio. A
¿Había fidelidad ahí para con Dios? Si no la había para con Dios, no iba a ser fiel yo para con nadie, hermanos. Para con nadie. No importa qué tanto yo me mostrara ser buen amigo, buena persona, no lo iba a ver. La octava parte, hermanos, del fruto del Espíritu es mansedumbre. Mansedumbre es una actitud humilde y gentil, que es paciente, sumisa en cada ofensa, sin tener ningún deseo de venganza o retribución. John MacArthur lo deja saber de esa manera. Es una actitud humilde y gentil. Es una actitud, hermanos, que está dispuesta a escuchar, no alterarse rápido, no enojarse y ser como los dragones, aventar fuego hasta por la boca, sin tener ningún deseo de ofender, de vengarse o de retribución. Batallamos con eso, hermanos. Hermanos, aún entre nosotros, alguien nos dice algo que desagradamos, aunque sea corrección. ¿Y cómo lo tomamos? Lo tomamos con un espíritu humilde y gentil. Gracias, hermano, por haberme dicho eso en mi vida, hermano. Gracias, porque quizá yo no vi ese pecado en mi vida. Gracias, hermano, porque no, nos damos la vuelta y empezamos a hablar detrás en las espaldas de ese hermano, de esa persona. ¿Quién se piensa que es? Y empezamos a justificarnos. No se da cuenta que todos hacemos lo mismo. Me quedo pensando en eso, hermanos, porque eso lo escucho mucho yo. No sé si es por ser pastor o por qué, pero escucho mucho el querer ser justificado. Mira, pasa esto, pero es que no soy el único que lo hace. Siempre le pido al Señor que me dé un espíritu, que me deje confiar en el Espíritu y que me dé la oportunidad de practicar mansedumbre, porque mi respuesta siempre a ese comentario siempre se fabrica en mi mente de una forma para disparar de una manera directa. Cuando la persona me dice, pero es que, pastor, todos hacen lo mismo. Mi respuesta en mi mente siempre es, pero es que no estamos hablando de todos, estamos hablando de ti. Pero siempre me muerdo la lengua y trato de no decir de esa manera, sino realmente pensar, ¿por qué la persona piensa eso? Lógicamente, porque no queremos ser los únicos en los que se está apuntando algo indebido. Queremos por igual mostrar. ¿Qué queremos decir con eso? Si todos lo hacen, entonces es correcto. No de acuerdo con la Escritura. No porque todos lo hagan quiere decir que está correcto. Me acuerdo cuando platicaba con Damián sobre eso. Papá, pero los niños en la escuela todos van a la casa de ese amigo, ¿verdad? Y quizás sus papás ahí compran cerveza y todo, pero todos van ahí, papá. Papá, no es malo porque mis amigos hacen esto. Sus papás los dejan hacer esto. Papá, sus papás. Hijo, y si sus papás los dejaran ir a brincar a un pozo,
lleno de estiércol, tú dirías: papá, tengo que brincar por igual porque sus papás no permiten hacer eso. Claro que no. ¿Qué es lo que nos enseña el Señor? ¿Que nos veamos a todos, cada uno de nosotros, y justificarnos por lo que estamos haciendo? No. ¿Cuál es la regla a seguir? ¿Cuál es el estándar a seguir? Es Cristo. Es Cristo. Y el estándar a seguir en Cristo, hermano, no es decir: ok, este hermano no está al estándar de Cristo, aquel hermano no está al estándar de Cristo. Le voy a decir algo: nadie lo va a encontrar a ese estándar. Pero el que se debe de medir no es usted a los demás hermanos, es usted a sí mismo. Es yo a mí mismo. Hermanos, yo batallo suficiente con mis problemas y mi propia carnalidad como para andar buscando a quién medir. Recuerde algo: con la vara que midas, con esa misma serás medido. La palabra nos enseña, hermanos, que tenemos que tener esa mansedumbre en la enseñanza. Ay, viene el pastor otra vez a decirme. Ay, viene el pastor otra vez a enseñarme de esto. A veces me quedo pensando: ¿cuántas veces se tiene que enseñar una doctrina para que usted la pueda absorber y decir: sí la entiendo? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces tenemos que dejarle saber sobre el Evangelio para que usted diga: entiendo el Evangelio completamente? Hermanos, creo que nunca entenderemos completamente la palabra de Dios. Así es. Nunca la entenderemos completamente en esta vida. Quizás ni en la siguiente, hermanos. Porque estamos hablando de un Dios que es eterno. ¿Qué conoce usted en este mundo que es eterno? En este mundo, ¿qué conoce usted que es eterno? Y si no hay nada que nosotros podamos examinar y llevar y ver a su eternidad, ¿cómo podremos entonces entender al ser que sí lo es eterno? Solamente Dios es eterno. Escuche lo que dice Santiago 1, 19, 21. No se me duerma, escuche lo que dice. Pero esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Déjenme lo repito de nuevo. Todo hombre sea rápido, sea pronto para escuchar, tardo para hablar y tardo para irarse. Santiago lo que está diciendo es: ¿quieres escuchar algo que necesitamos? Que necesitas. Acuérdense, ya había hablado de la lengua, Santiago. La lengua como una llama pequeña que puede incendiar un monte grande. Y dice Santiago: todo hombre muestre velocidad en responder, en enojarse, no, en escuchar. Pero tárdese para contestar, tarde para hablar y también tardo para airarse, para enojarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. De hecho, hermanos, es en esa ira en la que nos encontramos insultando, apachurrando. Nos encontramos, hermanos, degradando el uno al otro, a nuestra familia personal o a nuestra familia en Cristo. Y luego dice dice Santiago: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Recibirla cómo?
con mansedumbre. Tenemos que mostrar humildad, hermanos, aún en la enseñanza. Tenemos que mostrar humildad, hermanos, mansedumbre, hermanos, para con los demás. Efesios 4, 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. ¿Cómo es eso? Continúa Pablo: soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y hay veces que en vez de paz buscamos guerra. Y hay veces que en vez de amor buscamos odio. Y en vez de unidad, separación. Por eso es que es lentos para hablar. Porque, hermanos, nosotros no vamos a buscar separación quizás en lo físico, pero con tus palabras. ¿Cómo separas a tu hermano en Cristo? Con tus palabras. ¿Cómo muestras una distancia aunque se siente en un lado tuyo? Con tus palabras. Lento para hablar, lento para airarse. Necesitamos hacer una camisa, hermanos. Una camiseta, ¿no? Que diga eso. Santiago dice en Santiago capítulo 3, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Escuchen otra vez. Santiago, hablando sobre la sabiduría, dice: ¿quién es sabio y entendido en vosotros? Si hiciera esa pregunta, diga: yo, ya como los niños de kinder. ¿Quién quiere pasar a pintar un tiburón en el pizarrón? Yo, maestro. Santiago hace una pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Es difícil, ¿no? De decir yo. Pues si lo eres, si lo crees en tu mente, en tu corazón: yo soy sabio, yo soy entendido, yo conozco la palabra del Señor, yo conozco quién es el Señor, yo conozco lo que hizo por nosotros, yo conozco toda la doctrina que se puede encontrar en la Biblia. Sí, muéstralo por la buena conducta en sabia mansedumbre. Esa es la forma que lo vamos a usar. De nada sirve que tú me digas, o que tú digas a ti mismo: yo conozco esto, yo conozco aquello, cuando lo desconocido está en lo que tú haces. O tú muestras, o yo muestro. Fíjese lo que dice Tito capítulo 3, versículos 1 y 2. Tito capítulo 3, versículos 1 y 2. Pablo diciéndole a Tito las siguientes palabras que le enseña a la iglesia: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que nadie difame, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Mostrando toda mansedumbre para con ¿quién? Para con todos los hombres, así como Cristo lo hizo. En Gálatas, hermanos, estamos en Gálatas capítulo 5. Primero, el Señor lo permita, la semana que viene estaremos viendo Gálatas capítulo 6. Pero escuche lo que dice el versículo 1 del capítulo 6. Escuche lo que dice el versículo 1 del capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Otra vez: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, para poder corregir, tenemos que tener un espíritu manso. Para poder corregir, no podemos ir y decir: hermano, ya le he dicho tantas veces, mire lo que está haciendo. Hermano, no se da cuenta, pues eso es lógico.
hacemos es empujar a las personas a un lado, es herir a las personas. Y lo hemos hecho. Yo primordialmente he hecho eso, hermanos. Por eso la predicación no es solamente para ustedes, es para mí también. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 24-26. Aún para las personas que enseñan falsamente, Pablo le dice a Timoteo lo siguiente: porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Que con mansedumbre corrija a las personas que se oponen a la palabra de Dios, a las personas que se oponen a la doctrina de Dios, a las personas que van en contra de lo que Dios está enseñando. Que corrija con mansedumbre a los que se oponen. Escuche por qué. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él, a la voluntad del diablo. Aquellos que enseñan falsamente, hermanos, están haciendo la voluntad del diablo. Y quizá Dios les conceda arrepentimiento. ¿Es ahí de dónde viene el arrepentimiento, hermanos? No brota de nosotros. No es una fuente que sale de nosotros natural, pero viene por igual de Dios. Y ahora terminamos, hermanos, con la última fase, la última virtud del fruto del Espíritu: templanza. Templanza. ¿Qué quiere decir templanza? La Biblia de las Américas lo traduce como dominio propio. Muy buena traducción. Autocontrol. Autocontrol. ¿Se da cuenta cómo está uniendo todo el Espíritu Santo de Dios? A través de lo que Santiago dice, a través de lo que el Señor enseña, el Señor Jesucristo. ¿Cómo se está uniendo todo? ¿Cómo hay una unidad tan grande en la palabra de Dios? Autocontrol. Esto se refiere a la restricción de pasiones y apetitos carnales, mencionada por el pastor John MacArthur. Hermanos, ¿tenemos autocontrol nosotros? ¿Tenemos dominio propio de nuestro ser? ¿O dejamos que el viejo hombre que ha sido crucificado con todos sus deseos y pasiones vuelva a salir? El problema no es que salga, hermanos, porque ese momento que sale nos damos cuenta que necesitamos más de la gracia de Dios para que obre en nuestra vida. El problema es cuando sale, hermanos, y decimos: no hay problema con eso, es normal, todos lo hacen, todos explotan, todos se pisan unos a los otros. No soy perfecto. Déjame. Dios es el que me juzga, no tú. Ahí es donde hay un problema. Porque todo eso que está saliendo te está dejando mostrar que posiblemente el fruto del Espíritu o el mismo Espíritu Santo de Dios no mora en esa persona. Que esa persona todavía sigue en amargura. Que esa persona todavía sigue muerta en delitos y pecados. Dijo un pastor: hay un peligro
Cuando la palabra de Dios en una iglesia se predica constantemente de la forma que debe de ser predicada, cuando la palabra de Dios en una iglesia se predica de la forma que debe de ser predicada, cuando la palabra de Dios es expuesta de la forma que debe exponerse ante los corazones, hay un peligro y es una bendición por igual. La bendición es que nosotros aprendemos de lo que realmente dice y enseña la palabra de Dios. Y el peligro es que las personas se pueden sentar aquí y escuchar correctamente lo que la palabra de Dios dice, y aún así encuentran la forma de poder cerrar su corazón hacia ello. Y es como aquel drogadicto que empieza con una droga y pasa a otra, y pasa algo más fuerte, y pasa algo más fuerte, y durante ese caminar no está sintiendo nada, solamente la necesidad de sentirse en ese estado. Ve ahí el problema. Ve ahí la bendición y la condenación al mismo tiempo. Si yo les preguntara, ¿quién fue el maestro que enseñó con mayor autoridad, que enseñó el mensaje con una perfección inigualable, que caminó esta tierra? ¿Quién fue? Jesucristo. ¿Y cuántos escucharon el mensaje completamente predicado, enseñado con exactitud, con perfección y con autoridad? Llegó un punto que todos se dieron la vuelta y se fueron. Aún Jesús les dijo a sus discípulos: ¿ustedes también se quieren ir? ¿Ustedes también se quieren ir? Pedro responde: no, Señor, solamente tú tienes las palabras de vida eterna. Hermano, si el Señor vino y todavía tenía que decir: aquellos que tengan oídos, que oigan. Y es por eso que no importa que tanto les predique un hombre que tenga tanto estudio, que tenga tanta preparación en los mejores seminarios, y lo mejor esto y lo mejor aquello. Si su corazón sigue muerto, sigue endurecido, sigue siendo una piedra, lo único que puede cambiar, el único que puede cambiar su corazón es el Espíritu Santo de Dios. Es el único que puede. Y es el que va a dar nacer en su vida el fruto del Espíritu. Vaya conmigo a 2 de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Escuche lo que dice Pedro, hermanos. Templanza, dominio propio, es la última fase de las virtudes del Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no solamente están, abundan. Otra vez lo leo. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es tan importante, hermanos, el fruto del Espíritu en nuestra vida. Terminamos versículo 26, 25 y 26. Perdón, 24, 25 y 26. Pero los que son de Cristo, los que le pertenecen al Señor, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, ya no viven con los deseos de la carne, sino buscan vivir a través del Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo de Dios guía, eso es lo que queremos hacer, hermanos. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por Él. Si vivimos por Él, si el Espíritu Santo de Dios es el que nos dio la vida, por igual andemos por Él. Acuérdense lo que les dijo en Gálatas capítulo 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los engañó, los fascinó, los embrujó para que no obedeciesen a la verdad? A vosotros antes, cuyos ojos fueron ya presentados claramente en vosotros a Cristo como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes, de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Empezaste por el Espíritu y ahora piensas acabar por la carne. Fue Dios quien te dio la fuerza, fue Dios quien te mostró la gracia, fue Dios que habilitó en ti el creer en Cristo Jesús, que hubo ese despertar, quien te quitó esa venda de los ojos, quien te quitó ese corazón de piedra. Y ahora eres tú el que vas a seguir. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en Él. Versículo 26 y terminamos con esto. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Dice cómo termina Pablo, hermanos, diciéndole, recordándole a las iglesias: no se hagan vanagloriosos. Aquellos que ya estaban en Cristo, no busquen una gloria que es vana. No busquen una gloria que la palabra vana, su raíz no tiene peso. Y yo les diría algo más: no busquen una gloria que solamente le pertenece a Dios, porque ese es el robo más grande que el humano puede llevar a cabo, el robar la gloria que solamente le pertenece a Dios. Somos lo que somos por el Espíritu Santo de Dios. No nos irritemos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Acaba de hablar Pablo del fruto del Espíritu. Acuérdense qué es con lo que está lidiando Pablo.
Pablo está lidiando con hombres que estaban llevándose a circuncidar todavía porque pensaban que era de esa manera que iban a poder obtener el favor de Dios. Y cuando Pablo está hablando de esto, no buscar ser vanagloriosos o buscar la vanagloria, ni tampoco envidiándose, nos da la idea de que entre ellos se daban a conocer que unos estaban a un nivel, que otros estaban a otro nivel. Hermanos, somos lo que somos por la gracia de Dios. El pastor o la persona que esté detrás del púlpito no es tan importante o más importante que la persona que corta el pasto, que la persona que limpia allá afuera, que la persona que le pertenece a Cristo, pero no tiene ni siquiera un hogar en donde quedarse. Es más importante. Ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Pero somos separados. Aquellos que le pertenecemos a Cristo y aquellos que no le pertenecen a Cristo. Y con eso termino. Si usted está esta mañana aquí y nunca había escuchado que el Espíritu Santo de Dios obra de esa manera en nosotros, lo invito a algo muy importante, algo que cambia su vida totalmente. Deje su justicia y apéguese a la justicia de Cristo. Arrepiéntase de sus pecados. Un arrepentimiento que lleva al cambio de corazón. Y ponga su fe en solamente Cristo Jesús. Es lo que debe de hacer esta mañana. Eso es lo único que va a cambiar su vida. Y cambiará su vida totalmente. Totalmente. Que lo llamarán loco. Bienvenido al pueblo del Señor. Que lo llamarán que se la pasa con la Biblia y no hace nada bueno. Bienvenido al pueblo del Señor. Que lo llamarán hipócrita. Bienvenido al pueblo de Dios. Porque usted, siendo de Cristo, su reacción será diferente. Amará a Dios sobre todas las cosas, con toda su alma, mente, fuerzas, con todo lo que usted es. Pero amará a su prójimo como a sí mismo. No va a odiar a la persona que está a su lado, la persona que vive en casa, la persona con la que se sienta en la iglesia. La persona no lo va a odiar. Que lo puede irritar, sí lo puede irritar, pero va a buscar la forma de tener unidad, así como Pablo dijo: un Dios, un Cristo, un solo Espíritu, un bautismo. Lo invito a que se arrepienta y crea el Evangelio, que puede salvar su vida. Yo no puedo salvar su vida. Que usted se hinque aquí ante estos escalones no va a salvar su vida. Que usted vaya y le pida a un padre, a un cura, al papa, no va a salvar su vida. El único que puede salvar su vida es el autor de la vida. Es el único que puede salvarlo. Él mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Vamos a orar.